Agradezco al ingeniero Raúl González Apaulaza, director corporativo de infraestructura de la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que me tome la llamada telefónica. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Para servirte. Buen día, Pascal. Bueno, no ha faltado en días recientes en que ha arreciado este debate, pues mayor exposición pública de los beneficios que quienes están detrás del proyecto de Texcoco consideran que tiene este proyecto. Bueno, lo más importante es que es un proyecto serio, que los estudios empezaron desde 1979, en la época de López Portillo, y cada sexenio se han revisado y se han revisado y se han revisado, y siempre la conclusión ha sido que el lugar más adecuado es el antiguo lecho del lago de Texcoco. En esta administración iniciamos revisando todos los estudios y elaborando 64 estudios más para tener la certeza que era el lugar más adecuado, que había las condiciones para hacer una inversión importante. Finalmente, después de esos estudios, se hizo el plan maestro y ya con ello el señor presidente de la República hizo el anuncio el 3 de septiembre del 2014 que se construiría el aeropuerto. De ahí hemos iniciado la construcción. Es un proyecto sólido, un proyecto serio, un proyecto con bases, y es un proyecto que debe continuar. ¿Qué porcentaje lleva de avance? Porque incluso sobre eso hay polémica. No, es muy claro. En un proyecto o macroproyecto de esas características se divide en varias etapas. La primera etapa son los estudios previos. Después la planeación, en nuestro caso la elaboración del plan maestro, y luego los proyectos ejecutivos y finalmente la construcción. Todo ello se requiere. Es una cuestión integral, ¿no? Si uno de estos no lo cumples, no puede ser el otro. Nosotros hemos seguido toda esa secuencia. Desde el inicio de los estudios hasta el día de hoy llevamos un 31.5% de avance. Sí. En construcción llevamos un avance al día de hoy ya cercano al 22%. No hay que confundirnos. En los proyectos, por ejemplo, usted no puede construir si no tiene proyectos. Los proyectos requieren un tiempo y requieren recursos, claro. Se pagan. Más o menos un proyecto cuesta el 5% de la obra. Entonces, para mí no hay confusión, es muy claro. Llevamos en este proyecto un avance del 31.5%. En caso de que no se presente pues ninguna contingencia, de que siga adelante normalmente, desde el punto de vista de la ingeniería, de la construcción, del financiamiento, ¿cuándo podría esperarse que este aeropuerto sea inaugurado aproximadamente, ingeniero? Nosotros debemos concluir la construcción en el año 2021, a fines del 2021. Después viene la etapa del cambio, de las certificaciones, de las pruebas, que pueden ser alrededor de 6 meses. Nuestra ruta crítica marca que el aeropuerto podría operar en el segundo semestre del 2023. 2022, segundo semestre. Sí. Bueno, usted es un ingeniero condecorado. Se lo pregunto, ¿usted no tiene ninguna duda de la viabilidad de este proyecto desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la ingeniería? Es decir, ¿no sería un aeropuerto que afectaría a la zona gravemente, que provocaría o sería víctima de inundaciones? Deme su opinión al respecto, ingeniero. Bueno, los estudios para ello se hicieron. Por ejemplo, el estudio hidráulico de toda la región, que estuvo a cargo de Conagua. Estamos en etapa de implantación ya de la planeación. Nos garantiza todas estas obras nuevas que están fuera del polígono donde estamos construyendo fuera, que habrá menos inundaciones. No se garantiza que ya no habrá inundaciones, eso nadie lo puede garantizar, pero menos inundaciones que hasta la fecha. Sí. En el caso del lago que existía, que se convirtió después en un terreno donde se iba a depositar basura, se iba a depositar cascajo, un terreno inhóspito, pues ahora se va a construir un aeropuerto. No había un lago, como se dice. El lago se secó alrededor de 1936 y se instaló la planta industrial Sosa Texcoco, y solo en épocas de lluvia había encharcamientos, había áreas dentro de la zona de las 5.000 hectáreas
Pero al día de hoy hemos ya hecho obras hidráulicas que ningún escurrimiento llega al lago y esa agua se deposita en vasos de regulación perfectamente diseñados. Eso desde el punto de vista hidráulico. Desde el punto de vista del medio ambiente, bueno, simplemente estamos nosotros buscando tener la máxima certificación internacional, que es la LEED dorada y LEED platino para nuestros edificios. O sea, dentro del polígono la sustentabilidad es impecable. Fuera del polígono, bueno, hay quejas, y muchas de ellas fundadas, de que las minas que están en la zona no cumplen las condiciones y que pues la población está molesta porque el alto número de camiones que circulan han afectado las carreteras o los caminos. Bueno, yo podría coincidir también. Las minas siempre han estado ahí, no se crearon por el aeropuerto y seguirán funcionando. Las minas deben cumplir ciertos requisitos, están bajo la responsabilidad del gobierno del Estado de México, son las que los autorizan, y los presidentes municipales. Al día de hoy prácticamente ya concluimos con el transporte de materiales, ya no requerimos materiales, ya no vamos a afectar la zona con ese alto número de camiones, pero también hemos estado en contacto permanente con los municipios, apoyándolos en obras sociales que nos soliciten para compensar. Son medidas de mitigación lo que pudimos verse afectado. Y si hay algunas alteraciones ecológicas, por eso siempre hay que remediarlas. Cualquier obra que se haga pequeño o grande altera el medio ambiente. La clave está que esa alteración sea compensada con otras obras que garanticen que la sustentabilidad no afectará a nuestros descendientes, a nuestros hijos. Esa es la definición de sustentabilidad y eso lo estamos cuidando. Ahora, ¿qué tan distinto es el terreno donde se está construyendo el nuevo aeropuerto del terreno del actual aeropuerto, el aeropuerto Benito Juárez? Se lo pregunto en el sentido de los posibles hundimientos que pudiese haber en esta región. Son similares, son del mismo lago de Texcoco y aclaro también que en hasta Santa Lucía llegaba el lago de Texcoco. No es un terreno tampoco sencillo, pero en el lago de Texcoco abarcaba el actual aeropuerto y el nuevo aeropuerto. Pero la tecnología ha evolucionado tanto que realmente trabajar con suelos blandos está resuelto. Bueno, en caso de que el próximo gobierno tomase la decisión de abandonar el proyecto de Texcoco y emprender uno en Santa Lucía, usted ya me decía, se requiere un proyecto, no se puede construir nada más así. Pues deme su opinión respecto de cuánto tomaría iniciar de nuevo en Santa Lucía la construcción de un aeropuerto. Bueno, tendrían que inicialmente realizar estudios. ¿De dónde van a obtener el agua? ¿De dónde van a obtener el combustible? ¿Cómo va a llegar el combustible? La energía eléctrica parece sencillo, pero al día de hoy la CENIAM, que es el organismo que regula el espacio aéreo en nuestro país, no permite la instalación de líneas eléctricas aéreas, como es lo tenemos acostumbrado, tenían que ser líneas subterráneas. Hacer una línea subterránea en alta tensión, en 400,000 volts o 230,000 volts, que es lo que los rangos en que tendría que alimentarse el aeropuerto, puede llevar años en el estudio y años en la construcción. Pero tienen que hacer un estudio previo y se tiene que ser validado por las instancias correspondientes. Nosotros, para definir la forma de alimentar energía, nos tardamos 2 años para obtener todas las autorizaciones. Eso nada más son los estudios previos, pero le puedo hablar, nosotros hicimos 64 estudios. Le puedo hablar de cada uno. Por ejemplo, en el subsuelo habría que hacer sondeos, habría que hacer perforaciones para tener una idea muy clara de la constitución del terreno, de las capas del terreno. Nosotros hicimos más de 500 sondeos en el terreno. Hacer sondeos se requiere maquinaria especial, pero hay que estudiar muchos aspectos, no se puede iniciar un proyecto sin los estudios. Después, ya que tengan todos esos estudios, tienen que hacer la planeación, tienen que hacer un plan maestro, cuáles son los elementos que constituyen el aeropuerto, desde la terminal de pasajeros, pero, por ejemplo, me eviten los bosquejos que nos han presentado, porque son bosquejos. Yo no veo por ningún lado la terminal de carga, o que no va a ser un aeropuerto de carga Santa Lucía. No veo áreas importantes como los centros de control del espacio aéreo. O sea, hay una gran carencia de instalaciones que en ese bosquejo no aparecen. Primero tendrían que hacer los estudios, luego la planeación del desarrollo, luego tendrían que elaborar los proyectos ejecutivos. Un proyecto ejecutivo, primero hay que licitarlo, si se hace de acuerdo a la ley de obra pública.
por experiencia, un proceso ejecutivo de importancia podría llevarse desde que el inicio hasta a tener un ganador aproximadamente 8 meses. Menos no se lleva a cabo, porque la propia ley de obra pública tiene tiempos para su cumplimiento. Es decir, un hipotético aeropuerto en Santa Lucía no estaría listo antes de la finalización del próximo periodo de gobierno. Podría estar quizás a finales del próximo sexenio si todo no tuviera ningún contratiempo, pero no es como dice la boleta esta que se está utilizando para votar, que dice que el aeropuerto de Santa Lucía lo acabarían antes de nuestro aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco. Es falso, es imposible. Si lo tomamos con seriedad es imposible. Hay que realmente analizar los tiempos, hay que hacer todos los pasos que se requieren en un macroproyecto, y no conocemos que hayan hecho ningún estudio, no conocemos, como le digo, son bosquejos, son ideas, hay pequeños croquis que nos han presentado, pero no hay nada es un serio. Concepto, le llamó a alguien. Finalmente, ingeniero, pues se desató una discusión con motivo del video que subió a sus redes la semana pasada el presidente electo, en el sentido de que el fideicomiso del aeropuerto había solicitado recursos públicos frescos por 88,000 millones de pesos. Usted hace unos días pues desmintió esto, pero me gustaría conocer con mayor profundidad su punto de vista sobre esto. Sí, en el estudio que le entregamos al equipo de transición de la secuencia financiera, de todas las corridas que hemos hecho financieras, estudio que está en nuestra página electrónica, lo puede consultar cualquier usuario, marcamos con precisión que teníamos recursos suficientes al día de hoy para el presente año, para el 2019 y para prácticamente la mitad del 2020. Teníamos recursos. Tenemos en nuestro fideicomiso alrededor de 110,000 millones de pesos. Y que para continuar a partir del 2020 requeríamos 88,000 millones de pesos. Eso está muy claro, lo que dijo el presidente electo es correcto. Se requerían 88,000 millones de pesos adicionales. Lo que no le informaron adecuadamente al señor presidente es que nosotros no hemos gestionado ningún recurso, ni ahora, ni tenemos contemplado en el futuro, porque ya será otra administración, de recursos fiscales. Nosotros no hemos solicitado recursos fiscales porque al día de hoy no los necesitamos. Ahora, será el próximo gobierno el que definirá si esos 88,000 millones de pesos serán con recursos fiscales o se nos indique, o las personas que administren el nuevo aeropuerto gestionen recursos externos, recursos privados, recursos del sector financiero internacional, que faltaría alrededor de unos 3,000 millones de dólares, un poco más. Yo no podría decirle ahora qué decisión se tomará. Lo que tengo muy claro es que no hemos solicitado al día de hoy recursos fiscales, porque no los requerimos. Pues bien, ingeniero, le agradezco. Bueno, una última cosa, creo que es importante. A ver, con el concepto de Santa Lucía que se ha planteado, bien dice usted, no hay un proyecto, pero bueno, se ha hablado de un aeropuerto complementario del actual aeropuerto Benito Juárez. Comparando terminar el proyecto en Texcoco o construir una de las características de las que se ha hablado públicamente en Santa Lucía, desde el punto de vista del dinero, ¿qué nos resulta mejor como mexicanos? Bueno, es que si suspendemos el aeropuerto de Texcoco, aparte de que ya tenemos nosotros construido obra por 60,000 millones de pesos, esa obra que son básicamente cimentaciones, todas las pistas, todos los estudios, se perdería, ahí perderíamos 60,000 millones de pesos. Aunado a ello, tendríamos que liquidar a las empresas constructoras, todo lo que tienen invertido, por ejemplo, en la terminal, el consorcio Valle de México, que es el constructor, ya adquirió todo su acero, prácticamente ha adquirido todo su acero. Lo tienen, muchos vienen en barco, otros vienen de las cirúrgicas nacionales, están en los almacenes, están en los talleres que están haciendo las componentes. Eso hay que pagarlo. Eso no lo tenemos contemplado en la construcción. ¿Cómo cuánto sería? Estimamos que serían alrededor de 50,000 millones de pesos el reclamo. Tanto lo que tienen invertido como otros tipos de cuestiones legales que van a demandar, porque les va a afectar
a cualquier empresa que les suspendan un contrato, su Uh-huh. imagen va a ser afectada y legalmente tienen todo el derecho a reclamar. Uh-huh. Entonces, ya estaríamos ahí perdiendo 110 mil millones de pesos. O sea, que nadie podría, eso no tiene ninguna utilidad. Entonces, si le descontamos al valor de 280 mil millones de pesos del aeropuerto Texcoco, pues ya estamos hablando de 170 mil millones de pesos, que sería lo que costaría ya el aeropuerto. Uh-huh. Esa diferencia es la que la gente debe considerar. En Santa Lucía se dice que costaría la terminal alrededor de 70 mil millones de pesos. Sí, pero falta considerar la terminal, pero faltan todas las obras que requiere un aeropuerto. Hay infinidad de obras que se requieren en un aeropuerto. Esas no están contempladas en los 70 mil millones. Sí. Si calculan, pues ya el monto sería muy superior a los 100 mil millones en Santa Lucía. Uh-huh. Bueno, pues ahí están los datos. Ingeniero, nuevamente le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Para servirte, Pascal. Gracias, el ingeniero Raúl González Apaolaza, director corporativo de infraestructura de la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México.